El trabajo de esta sesión se denomina comprobación experimental de influencia del árabe regulador de caudal en una turbina tipo Banqui, de Darío Magnini, Fabián Rojas y Ariel Marchigiani, que es quien va a presentar el trabajo. Buenas tardes, mi nombre es Ariel Marchigiani, soy de la Universidad Nacional de Comahue, está en Neuquén. Este trabajo es la comprobación experimental de la influencia del árabe regulador de caudal en una turbina tipo Banqui, es una turbina hidráulica, digamos. Fue realizado en conjunto con dos estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica que forman parte del proyecto de investigación que lleva adelante el laboratorio. Y el objetivo, digamos, del trabajo fue comprobar la influencia que tiene, sobre todo en el rendimiento de la turbina, un elemento que es un árabe regulador de caudal, justamente, que en pequeñas turbinas hidráulicas, como es la turbina Banqui, que se usa para generación de energía a baja escala, digamos, para sitios aislados. Estas turbinas generalmente se usan para generar hasta 500 kilowatts más o menos, si bien hay más grandes, pero en general son pequeñas turbinas, microturbinas podríamos decir, el uso más importante. Y en el caso de las muy pequeñas, que es en el caso que nos ocupa, que son microturbinas que son hasta 10-15 kilowatts, generalmente la presencia del árabe regulador complica un poco la máquina, entonces generalmente no se usa. La regulación de potencia, la turbina se hace generar a carga completa siempre y se regula electrónicamente por carga fantasma, digamos, ¿no? Cuando uno no usa la potencia se ponen resistencias y el problema está en que cuando el caudal es suficiente y durante todo el año no hay problema, la máquina va a generar ese problema. Pero si tenemos un recurso que es muy variable durante el año, donde hay meses que el caudal es muy bajo, es conveniente tener una regulación de caudal, aunque sea manual, digamos, discreta, para poder usar la máquina en con distintos caudales. Entonces, la idea fue ver qué pasa cuando el elemento está presente en una turbina muy chica, si baja demasiado el rendimiento y no conviene usarla, digamos. Entonces, un poco para explicar cómo es esta máquina, es una máquina muy sencilla, tiene tres elementos principales, un inyector, un rotor y una descarga. El agua ingresa por una tubería hacia el inyector y el inyector distribuye el caudal en una admisión parcial de la máquina, ¿sí? El agua pasa por el rotor dos veces. En una primera etapa deja el 70% de la energía y en la segunda etapa, la segunda pasada por los álabes, deja el 30% restante. Y después hay una descarga, digamos, una carcasa que es solamente para guiar el agua hacia la descarga y vuelve al arroyo o al curso de agua. En la parte de arriba se puede ver un ensayo de una máquina con una pared transparente para que ustedes vean cómo es. Esta es una máquina particular porque es una máquina que hay un tratamiento bifásico, porque hay agua y aire. Porque como el agua entra solamente por una parte del rotor, entonces dentro del rotor existen las dos fases. El árabe regulador que se ve ahí es móvil, puede ser automático o manual. En las grandes máquinas automático, en estas máquinas generalmente es regulable manualmente y se pone en una posición fija de acuerdo a lo que uno quiere. La máquina que nosotros ensayamos en el banco de ensayos es una turbina de 8 metros de salto, 80 litros por segundo, bueno, y ahí están las características, 200 milímetros de diámetro y 200 milímetros aproximadamente de ancho, con un ángulo de admisión de 90 grados. En la foto se puede ver la máquina puesta en el banco de ensayo. La máquina, si ustedes ven, aquí tienen un esquema de la máquina ensayada con la forma del árabe regulador.
Este álabro regulador tiene muchísimas formas. Nosotros en este caso particular teníamos esta máquina que la fabricó un industrial de la zona, y bueno, queríamos comprobar esto. Perdón. Ahí tienen un poco las fotos de la máquina con el regulador y el sistema de regulación con una escala para la distinta apertura para poder nosotros medir las distintas aperturas. El banco de ensayo que utilizamos es un banco donde tiene dos bombas centrífugas y dos tuberías, una de 8 pulgadas y una de 6 pulgadas, dos circuitos. En este caso ensayamos con la de 8 pulgadas, y se midieron los siguientes parámetros: la altura, que se mide con la presión en la entrada de la máquina, con un manómetro de columna de mercurio, como lo ven acá abajo; el caudal, con un caudalímetro electromagnético, con la foto de allá arriba; y para medir los parámetros de la potencia generada, un freno dinamométrico donde tiene una celda de carga y un sensor de revoluciones. Entonces el ensayo se hace midiendo la potencia entregada a la máquina, que es una combinación de la altura y el caudal, ¿no es cierto? Y la potencia generada, que como todos sabemos en una máquina rotante, es el torque por su velocidad angular, ¿no es cierto? Entonces el rendimiento se saca simplemente dividiendo la potencia obtenida en el eje sobre la potencia que uno le entrega hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, los resultados obtenidos fueron graficados. El ensayo se realiza a salto constante, se varía el caudal, desde un caudal mínimo, digamos, con donde la máquina se empieza a mover, hasta un caudal máximo, donde la máquina no admite más caudal, y se grafica, por ejemplo, las curvas de rendimiento. Siempre se obtiene un punto de máximo rendimiento, más o menos a un 80-85% del caudal total, y después el rendimiento vuelve a bajar. Estos ensayos se hicieron para distintas aperturas del regulador. Por ejemplo, ahí tenemos para la apertura total del regulador el 90% de apertura, 80% y así sucesivamente. Entonces, obtuvimos esto. ¿Qué es esto? Bueno, son las diferentes curvas de rendimiento de la máquina para diferentes caudales, para diferentes aperturas del regulador. Desde 100% de apertura hasta digamos, hasta el 20%, ahí en el diagrama está solamente hasta un 50% de apertura. Y también se ensayó la máquina, se le sacó el regulador y se ensayó la máquina sin regulador para ver cómo eran los resultados. Lo que podemos ver acá es digamos, por supuesto, los resultados fueron graficados por puntos, ¿no es cierto? Y se le pasó una curva de regresión. Lo que ustedes ven acá, perdón, se pasa muy rápido. Lo que ustedes ven acá es, por ejemplo, los rendimientos que tiene la turbina para distintos grados de apertura, desde el 100% hasta el 20%. Acá aparece la primera discrepancia con lo que uno sabe de la bibliografía, por ejemplo. La bibliografía dice que el mayor rendimiento se obtiene para una apertura del 100% del regulador, y nosotros comprobamos que en realidad el mayor rendimiento está para una apertura del 80%. Esa es la primera discrepancia que obtuvimos. Otra cosa interesante de ver es que si ustedes ven el siguiente gráfico, la variación del caudal para aperturas mayores, digamos desde el 100 hasta digamos un 70%, el caudal prácticamente permanece constante. Es decir, no habría una regulación efectiva del caudal. La regulación efectiva del caudal comienza del 60% hacia abajo. Entonces, tenemos dos cuestiones importantes. Una es el punto de mejor rendimiento en una apertura discrepante con la bibliografía, y el segundo
punto importante es que la regulación de caudal comienza a partir de una apertura relativamente baja del distribuidor. Acá podemos ver la potencia, sigue el mismo patrón, digamos, la potencia para grandes aperturas, desde el 100 hasta el 60, 70, se mantiene más o menos constante. Y después empieza a bajar, sí, a medida que nosotros bajamos la apertura del distribuidor. Acá podemos ver la apertura en función del la potencia en función del caudal, también se obtiene la mejor potencia para el 80%, y también tenemos después del 60% o 70% empieza una disminución brusca de esa potencia. Acá hay una curva interesante que es lo siguiente: ¿qué pasa cuando la máquina no tiene regulador y cuando tiene regulador? Fíjense que la potencia obtenida sin el ala de regulador tiene un valor máximo, por supuesto, como es de esperar, pero después baja abruptamente. O sea, si yo tengo un caudal que me salgo del punto nominal de funcionamiento, para caudales más bajos el rendimiento cae abruptamente. En cambio, la máquina con regulador, que me permite regular la apertura, el rendimiento cae más lentamente y, por supuesto, para iguales caudales, la máquina con regulador funciona mucho mejor. Aquí también vemos la potencia. En la potencia pasa exactamente lo mismo, ¿no? La potencia generada sin regulador cae abruptamente y la potencia con regulador, si bien es menor, cae más suavemente. Entonces podemos usar la máquina en un rango más amplio de caudales. La conclusión sería la siguiente. ¿Está bien? Sí, sí. La conclusión sería la siguiente. 4 minutos tenés. Bien, la conclusión sería la siguiente. En este tipo de máquinas, donde el ala regulador es un elemento adicional que encarece la máquina, y en estas máquinas estamos hablando de, digamos, uno de los objetivos es tener bajo costo, ¿no es cierto? Porque es una máquina muy sencilla que se construye en un taller con pocas máquinas, un torno, una máquina de soldar, se aplica en regiones aisladas, ya sea de la cordillera o de cualquier lado, para un poblador, para un grupo de pobladores. Este elemento es una complicación que encarece, que es una dificultad técnica que encarece la máquina también. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio sería, la recomendación sería, si no hay problema de caudal, usemos la máquina sin regulador, hagamos generar siempre la máquina en el mejor punto de funcionamiento y regulemos la potencia electrónicamente, quemando lo que sobra cuando no la usamos. Ahora, si yo tengo un recurso con una variación muy grande durante el año, donde por ejemplo en la zona nuestra, en los meses, digamos, desde enero hasta abril, mayo, hay muy bajos caudales. Entonces la máquina, si yo tuviera instalada una máquina sin regulador, dejaría de funcionar en algunos casos. Yo con este sistema puedo seguir utilizando más tiempo, con un mejor rendimiento y obteniendo una potencia que, si bien no es la mejor, la puedo seguir usando tranquilamente. Bueno, eso es eso. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? A mí no me quedó claro cómo regula el caudal cuando no tiene el regulador. No regula. Perdón. Claro, desde el punto de vista de la turbina no regula. O sea, sí, yo tengo que darle a la máquina siempre el mismo caudal, ¿cierto? Ahora, ¿cómo la regulo? Es la siguiente. Tengo un regulador electrónico que me censa la frecuencia, ¿cierto? En este caso 50 Hz. Cuando yo desconecto mi carga, la máquina tiende a embalarse. Entonces el regulador automáticamente conecta una carga fantasma, que es una resistencia. Esa es la regulación de velocidad. Yo me refería a la variación del caudal que hace en la curva. No la regula. No, en el banco se reguló, por supuesto, con una válvula, por
una válvula Independientemente, de exacto. esa era mi duda. En el aprovechamiento real, yo no puedo regularlo y le tengo que dar el mismo caudal. Y el porciento es de grado de apertura de la válvula en términos de área libre de área. Exactamente. Sí. Si usted ve, a O sea, el ver, porcentaje de caudal. Porcentaje de área de la válvula. si vemos el diagrama de la máquina ahí. Sí, si ustedes se fijan, en el dibujo de arriba está 100% de apertura y en el de abajo cerrado totalmente. Entonces eso va girando y es el área lo que va variando. La velocidad... El ángulo puede ser variable con el área de amor. Exacto. El área varía, la velocidad se mantiene constante porque es proporcional al salto, ¿no es cierto? Esta es una máquina de acción, se supone de acción. Entonces toda la velocidad, o sea, toda la energía es de velocidad. O sea, si ustedes en el banco están variando el caudal con una válvula adicional, obviamente a la máquina no le llega a los 8 metros de salto. Sí, porque nosotros medimos la entrada y garantizamos que a la entrada siempre esté los 8 metros. Regulan para que quede... Exactamente. Eso. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. Sí, cómo no. En porcentaje, digamos, ¿cuánto más cara saldría la turbina si le ponemos el regulador? Y fácilmente, de acuerdo al mecanismo, ¿no? Pero más o menos entre un 15 y un 20%. Sí, sí. Entre todo es manejable. No, es manejable, sí, totalmente. Lo que pasa es que, a ver, un regulador de este tipo, que es discreto porque es manual, solamente sirve para decir, bueno, en esta época tengo menos caudal, hoy lo cierro. La regulación fina siempre sigue siendo electrónica por carga, ¿no es cierto? Esto lo único que me permite es tener mejor rendimiento en la época de caudales parciales. Y en términos de variar el ancho útil de la turbina, que se puede hacer, digamos, en términos cuando hay mucha variación de caudal. Sí, también. Sí. Y hay un sistema, cuando yo tengo una máquina de mucho caudal, es que se parte este ala del regulador en dos, en 1/3 y 2/3. Entonces cierro 2/3 y manejo 1/3. Si hay más caudal, cierro 1/3, manejo con los 2/3, o si hay más caudal, manejo con los 3/3. Ese es un sistema alemán de la firma Oberger, que empezó hace muchos años. Bueno, muchísimas gracias.